La Copa Sudamericana tiene estadios de todo tipo, desde pequeños recintos, canchas en altura, edificios históricos y modernos colosos del fútbol continental. Aquí analizamos todos los estadios utilizados en el torneo, desde el más pequeño hasta el más grande. El estadio más pequeño de la Sudamericana es el mismo que el de la Libertadores, el Arsenio Erico en Asunción, Paraguay. Aquí es donde Guaraní y Luqueño jugaron sus partidos de fase previa. Fue inaugurado en 1944 y pasó por diversas reformas. Hoy su capacidad es para 7.500 personas. Existen planes para que sea expandido hasta un aforo de 10.000 personas. El siguiente estadio es el Antonio Ubilla, en la ciudad de Melo, en Uruguay. Aquí jugó Cerro Largo su partido de fase previa. Fue inaugurado en 1942 y hoy tiene una capacidad para 9.000 personas. Ya fue sede de partidos internacionales en la Sudamericana del 2012, con su última gran reforma siendo en el 2022. El siguiente estadio es otro que se usa en ambas copas, el Polideportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia. Es el estadio sede del Academia Puerto Cabello de este país. Fue inaugurado en 1963 y tiene capacidad para 10.400 personas. Fue sede de varios torneos CONMEBOL en los últimos años, entre ellos el preolímpico de 2024 y el sudamericano sub-20 del 2025. Nos vamos hasta Santiago de Chile, donde está el Estadio Bicentenario de la Florida. Aquí jugó Unión Española su partido de fase previa. Fue inaugurado en 1986, pero tuvo una remodelación total para el Mundial Femenino Sub-20 en 2008, con un costo de $25 millones. Su capacidad actual es para 12.000 personas y utiliza césped artificial para bajar los costos de mantenimiento. Otro estadio chileno es el Tierra de Campeones en Iquique, donde jugará sus partidos el Deportes Iquique tras quedar eliminado de la Libertadores. El estadio se inauguró en 1993, pero sufrió daños en el terremoto en 2014, por lo que fue reconstruido de forma completa en el 2020. La obra tuvo un costo de unos $30 millones cumpliendo estándares FIFA. Su capacidad es para 13.171 personas. En Ecuador está uno de los estadios más antiguos, el Olímpico Fernando Guerrero en Riobamba. Es donde Mushuk Runa jugará sus partidos de la competencia. Fue construido en 1926, siendo el primer estadio de fútbol en Ecuador. Tuvo varias renovaciones, la más importante siendo en el año 1995. Su capacidad actual es de 14.400 personas. Fue sede de varios campeonatos juveniles de la CONMEBOL. El primer estadio de Argentina es el Norberto Tito Tomaguelo en el partido de Florencio Varela. Es la sede de Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana en 2020. Fue inaugurado en 1978 y tuvo varias construcciones a través de los años, instalando nuevas plateas. Con estas obras, la capacidad llegó a un total de 18.700 personas. Volvemos a Chile al Estadio Francisco Sánchez en Coquimbo. Aquí jugaron Universidad Católica ante Palestino su partido de fase previa, porque el San Carlos de Apoquindo está en obra. Fue inaugurado en 1970, pero fue demolido y reconstruido para el Mundial Femenino Sub-20 en 2008. Esta obra tuvo un costo de $26 millones. Su capacidad es para 18.750 personas. Un estadio agregado a última hora fue el Sausalito de Viña del Mar. Será la sede del primer partido de Unión Española ante Once Caldas y posiblemente otros más. Tiene este nombre particular porque Viña del Mar tiene convenio con la ciudad estadounidense de Sausalito, California. Es uno de los recintos más antiguos del país, inaugurado en 1929. Fue remodelado para la Copa América 2015 por un costo de $22 millones. Su capacidad es para 19.200 personas. Un recinto donde capaz no se lleguen a jugar partidos es el Santa Laura en Santiago. Es la casa de Unión Española, pero tiene problemas en el campo de juego y la lumínica que aún no recibieron la aprobación de CONMEBOL. Es el estadio más antiguo actualmente en uso en el fútbol chileno, siendo inaugurado en 1923. Fue remodelado en el 2008, aumentando su capacidad a 19.887 personas. En Perú está el estadio con el nombre menos creativo, el Estadio Huancayo de la ciudad de Huancayo. Aquí jugaron ADT ante Cienciano su partido de fase previa. Este recinto fue inaugurado en 1962 y tiene capacidad para 20.000 personas. Es uno de los varios estadios en la altura de la Copa, llegando a unos 3.260 metros, y tiene un curioso diseño donde solo 2 de los 4 lados tienen gradas, además de tener una pista olímpica. Uno de los recintos más icónicos es el São Januário en Río de Janeiro. Es el estadio del Vasco da Gama y está en el histórico barrio de San Cristóbal, al lado de la favela Barreira do Vasco. Fue inaugurado en 1927 y fue por unos años el más grande de toda Sudamérica. Hoy tiene una capacidad reducida de 20.419 personas.
Un plan para su reforma total fue aprobado en 2024, donde se reconstruirá de forma total. Entre los estadios que albergan las dos copas está el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Este estadio será sede del Caracas FC en la fase de grupos. Fue inaugurado en 1951 y tuvo una reforma importante para la Copa América 2007. Aquí se instalaron asientos en las tribunas populares, lo que redujo su capacidad a 20.900 personas, su aforo actual. Otro estadio que solo se utilizó en un partido es el Mansiche, en la ciudad de Trujillo. Aquí jugaron Atlético Grau y Cusco su partido de fase previa. El Mansiche fue inaugurado en 1946, pero fue remodelado de forma total para la Copa América del 2004. Aquí se aumentó su capacidad a 25.036 personas, aforo que mantiene hasta hoy. Fue sede de varios partidos de Copa Libertadores y de Sudamericana. En la ciudad de Santa Fe está el Estadio 15 de Abril, sede de la Unión de la ciudad y que lleva ese nombre por ser la fecha de fundación del club. Es un estadio de casi 100 años, ya que fue inaugurado en 1929. Tuvo varias ampliaciones, con su capacidad actual siendo de 27.358 personas, aunque algunos disputan esta cifra. Existen planes de seguir expandiendo el estadio hasta que tenga capacidad para 40.000 personas. Uno de los estadios más temidos es el Víctor Agustín Ugarte en Potosí, Bolivia. A 3.885 metros sobre nivel del mar, es el estadio más alto de las competencias sudamericanas en 2025. Fue inaugurado en 1992 y es conocido como el Nido de los Cóndores. Su capacidad actual es para 28.000 personas, luego de pasar por varias reformas en los últimos 30 años. El primer estadio brasileño de la lista es el Manuel Barradas en Salvador, Bahía. Es mejor conocido como el Barradão y es la casa del Vitória. Este estadio no es muy antiguo, siendo inaugurado en 1986. Tiene un diseño de gradas en forma de U, con uno de sus lados libres, y fue construido en los costados de una colina. Su capacidad es de 30.793 personas. Otro de los estadios más nuevos es el Palo Grande en Manizales, Colombia. Es la sede del Once Caldas, que salió campeón de la Libertadores del 2004. Fue construido en lugar del viejo estadio de la ciudad, siendo inaugurado en 1994. Su capacidad es para 31.611 personas. Tuvo una remodelación para el Mundial Sub-20 del 2011 por un costo de $8.500.000. En Bolivia también se jugó en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, a 2.500 metros de altura. Aquí fueron locales Universitario de Vinto y Aurora en sus partidos de fase previa. Fue inaugurado en 1938, pero tuvo una reforma total en 1997. Su capacidad actual es de 32.303 personas. Fue sede de la Copa América de 1963 y 1997 y también de los Juegos Odesur en el 2018. En la ciudad de Lima está el Estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como el Matute. Es propiedad de la Alianza Lima, pero será sede de los partidos del Atlético Grau, que no tiene cancha que cumple los requisitos. Fue inaugurado en 1974 y su capacidad actual es de 33.938 personas. Se han disputado diversos partidos aquí, incluyendo encuentros de eliminatorias para la selección peruana. Volvamos a Ecuador para ir al Estadio Olímpico Atahualpa en Quito. Aquí jugará sus partidos en la Universidad Católica Ecuatoriano. Fue construido en 1951 y tiene una capacidad actual de 35.258 personas. Por mucho tiempo fue el estadio elegido por la selección nacional ecuatoriana. Por un tiempo el Atahualpa fue clausurado por deficiencias en su estructura y hay planes para una renovación total. El estadio más antiguo del torneo será el Defensores del Chaco en Asunción. Aquí jugarán sus partidos Guaraní y Sportivo Luqueño, mientras sus estadios están siendo reformados. El Defensores fue inaugurado en 1917 y tuvo varias reformas. Su capacidad actual en partidos internacionales es de unas 37.000 personas. Existió un proyecto de reconstrucción total para ser sede del Mundial del 2030, pero la idea quedó descartada. Un estadio con mucha historia es el Pascual Guerrero de Cali, Colombia. Es la casa del América de Cali, un club con mucho recorrido continental. El estadio fue inaugurado en 1937, pero tuvo una reforma total para el Mundial Sub-20 del 2011. La nueva construcción costó unos $50 millones. Su capacidad actual es para 37.889 personas. Además del Mundial Sub-20, fue sede de eventos como Juegos Panamericanos, Panamericanos Juveniles y la Copa América del 2001. Otro estadio peruano en la lista es el Monumental de la ciudad de Arequipa, a 2.300 metros de altura. Aquí juega el Melgar tras quedar fuera de la Libertadores. Es un estadio bastante nuevo, ya que fue inaugurado en 1995 y es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín. Costó unos $7 millones.
Su capacidad es para 40.370 personas, siendo el cuarto estadio más grande del Perú. Otro estadio histórico en la lista es el Hernando Siles de La Paz. Aquí jugará sus partidos otro club boliviano con nombre extraño, Gualberto Villarroel San José. Es otro recinto con mucha altura, ubicado a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. Fue inaugurado en 1930, pero tuvo varias reformas, la más importante en 1977. Su capacidad es para 41.143 personas, siendo el estadio de mayor capacidad del país. Un estadio con historia mundialista es el Malvinas Argentinas en Mendoza. Este recinto es sede de Godoy Cruz, club que está terminando su nuevo recinto. Este estadio fue construido para el Mundial de 1978 y fue inaugurado ese año, y tiene una capacidad actual para unas 42.000 personas. Se construyó en una hoyada natural donde funcionaba antes un autódromo. También fue sede de los Mundiales Sub-20 de 2001 y 2023 y de la Copa América 2011. El último de los estadios en altura es el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Es la casa del Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, el único club peruano campeón de un torneo internacional. Está ubicado a 3.362 metros de altura. Fue inaugurado en 1958, pero tuvo varias reformas, la más importante siendo para la Copa América 2004. Su capacidad actual es para 42.056 personas. Nos vamos a Avellaneda, al Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, sede de Independiente, el equipo con más títulos internacionales de Sudamérica, incluyendo 2 sudamericanas. Este recinto reemplazó al viejo estadio conocido como la Doble Visera. Fue inaugurado en 2009, pero la construcción recién culminó en 2016. Costó unos $80 millones y tiene capacidad para 43.187 personas, todas en butacas. El club quiere aumentar la capacidad a 15.000 personas más y agregar un techo a futuro. Otro estadio en Argentina es el Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en la ciudad de Lanús, sede del club con el mismo nombre, que fue campeón de la Sudamericana en 2013. El recinto conocido como La Fortaleza fue construido en 1929 y tuvo varias renovaciones y ampliaciones. Esto llevó a que tenga una capacidad actual para 45.319 personas, aunque muchos disputan esta cifra. Es uno de los estadios donde el público está más cerca de la cancha en este país. El estadio más nuevo de la lista es el Arena MRV en Belo Horizonte. Este estadio es la casa del Atlético Mineiro. La obra fue inaugurada en el 2023 y tiene una capacidad para 46.000 hinchas. Al ser un estadio moderno, tuvo un costo de $220 millones. Los hinchas también están muy cerca de la cancha, a solo 8,25 metros en los costados. Tiene una fachada que se puede iluminar con diferentes colores, compuesta por 50.000 focos LED. Volvemos a Chile para ir al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago. Aquí jugará el Palestino, que eligió mantener su localía en la capital. El Coloso de Ñuñoa fue inaugurado en 1938, pero tuvo diversas remodelaciones, la última siendo para los Juegos Panamericanos del 2023. Su capacidad actual es para 46.190 personas, siendo el estadio de mayor capacidad de Chile. Ya fue sede de 2 finales de Sudamericana en el 2006 y el 2011. En la ciudad de Barranquilla está el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este recinto es la sede del Junior de la misma ciudad. El estadio fue inaugurado en 1986 y había sido ideado como sede del Mundial que se jugaría en el país, proyecto que no se concretó. Su capacidad actual es de 46.692 personas, todas en butacas, siendo el estadio de mayor aforo en Colombia. Es también donde la selección juega sus partidos de local. El último estadio de Argentina en la lista es el Tomás Adolfo Ducó en Buenos Aires. Es la sede de Huracán y está en el barrio Parque Patricios. Fue inaugurado en 1949, pero el primer partido fue jugado 2 años antes. Es conocido como el Palacio por su diseño arquitectónico único en el país. Su capacidad actual es para 48.314 personas. Tiene una de las tribunas populares más amplias del país y fue parte de la filmación de la película El secreto de sus ojos. Uno de los estadios más modernos es el Neoquímica Arena en Sao Paulo. Es también conocido como la Arena Corinthians, siendo la casa del Chimao, que jugará el torneo tras quedar eliminado de la Libertadores. Fue uno de los estadios construidos para el Mundial de Brasil 2014. Fue inaugurado en ese año y tuvo un costo de $435 millones, siendo uno de los más caros de todo el continente. Su capacidad actual es de 48.905 personas. Otro estadio brasileño moderno es el Arena do Grêmio en Porto Alegre. Es la casa del equipo tricolor y es considerado uno de los complejos multiusos más modernos de Latinoamérica.
reemplazó al viejo Estadio Olímpico y fue inaugurado en el año 2012. Tuvo un costo total de unos 260 millones de dólares. Su capacidad es para 55.662 personas, todas sentadas. No fue sede del Mundial del 2014, pero sí recibió partidos en la Copa América 2019. En 2024 quedó inundado y no se pudo utilizar por varios meses. El estadio que utilizan más clubes en la Copa es el Centenario de Montevideo. Aquí se jugarán 9 partidos de fase de grupos, ya que será sede de Boston River, Racing y Cerro Largo. Encuentros donde las gradas estarán totalmente vacías. El Centenario es el único estadio declarado Monumento Histórico del Fútbol. Fue construido en 1930 para el primer mundial y hoy tiene una capacidad para 60.235 personas. Será reconstruido para ser sede del Mundial del 2030. Brasil siempre ofrece grandes estadios, como el Mineirão en Belo Horizonte, donde jugará sus partidos el Cruzeiro y también uno del Atlético Mineiro. El estadio, llamado Governador Magalhães Pinto, fue inaugurado en 1965 y tuvo una remodelación total para el Mundial del 2014. Fue reinaugurado en el 2013 y costó 292 millones de dólares. Su capacidad actual es para 61.927 personas, reduciendo el total anterior tras la colocación de butacas. Además del Mundial, se jugaron partidos de la Copa Confederaciones 2013 y de los Juegos Olímpicos del 2016. El penúltimo estadio en la lista es el Maracaná en Río de Janeiro. Aquí jugará sus partidos el Fluminense. El estadio fue inaugurado en 1950, siendo el de mayor aforo en la historia, 199.000 personas, y también sede de la mayor sorpresa de la historia del fútbol, el Maracanazo de Uruguay ante Brasil. Fue reconstruido de forma total para el Mundial del 2014, reduciendo su capacidad a 79.998 personas, todas sentadas en butacas. El costo de estas obras fue de unos 500 millones de dólares. El estadio más grande de la competencia será el Monumental de Lima en Perú. Solo se utilizará para un partido, Atlético Grau ante Sportivo Luqueño en la fecha 3. El recinto es propiedad del Universitario de esta ciudad. Fue un proyecto inmenso que inició en 1991 y fue inaugurado de forma completa en el año 2000, con la intención de ser el estadio más grande del continente. Su capacidad actual es de 80.093 personas, con 20.000 de ellas en los varios pisos de palcos. El campo de juego está a 18 metros debajo del nivel del suelo. Para ustedes, ¿cuál es su estadio favorito de la Copa Sudamericana? Para ver otros recintos, hagan clic en el video de los estadios de la Copa Libertadores.